Decodificación Real. Es un programa que te ofrece cambiar tu vida desde un nuevo paradigma. Con la conducción de Mónica Francese. Te espera los miércoles a partir de las 14. Decodificación Real. Aprenderás a vivir con certezas. Como el gavilán encuentra la gota de lluvia y prospera. Buenas tardes, estamos acá en el programa de Decodificación Real, como siempre, teniendo certeza. Y bueno, mi nombre es Mónica Francese. Buenas tardes a todos. Y estamos nuevamente con Pedro Vargas, como les prometimos en el programa anterior que lo íbamos a convocar y a traer. Bueno, aceptó la invitación nuevamente, así que está acá con nosotros para seguir ese tema tan apasionante que dejamos pendiente y abierto en el programa anterior y que prometimos que íbamos a seguir en ¿sí? Le dejamos la inquietud abierta, entonces sabemos de que están escuchando para ver con qué nos sigue sorprendiendo Pedro. Hola Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestros queridos amigos que nos están escuchando. Y bien, estamos teniendo un espacio de reflexión para poder tomar conciencia y ser parte actuante para recuperar o mantener nuestra salud, que es lo más valioso que tenemos. Bien. Nos había quedado pendiente, bueno, vamos a dar el teléfono para que nos llamen. No vamos a dar, como en el programa anterior, tampoco hoy vamos a dar el teléfono de la radio porque Ezequiel está trabajando en el consultorio, así que no nos pudo acompañar y es él el que nos atiende acá al teléfono. Entonces él está atendiendo en el 35 34 20 42, 35 34 20 42. También nos pueden seguir en Facebook, que es Moni Francese, con Z y con S, Francese, Z-S-E. Pueden mandar mail a decodificacionreal@gmail.com y la página es www.monifrancese.com. Recuerden que mi apellido no tiene ninguna C, que es con Z y con S, o sea, Z-E-S-E, y así es como termina mi apellido. Y en nuestro programa de Decodificación Real, como siempre, teniendo certeza, habíamos dejado en el programa anterior, el miércoles pasado, pendiente. Les habíamos dejado una inquietud, les habíamos dejado pendiente un tema que Pedro nos iba a contar, qué es lo que hacía desde la kinesiología en su clínica de campo, sí, que me sorprendí mucho cuando fui a visitarlo y vi que había un cartel que decía clínica de campo. Y bueno, y ahí vi que él trabaja con métodos totalmente diferentes. De hecho, él es kinesiólogo holístico porque hasta está estudiando decodificación biológica. Y Pedro, me sorprendiste cuando me mostraste, porque nosotros desde la decodificación decodificamos la enfermedad, pero por ejemplo cuando hay un problema de huesos, mientras tanto hay que hacer algo en algunas oportunidades para poder soportar quizás la vagotonía, la reparación, porque mientras se repara, a veces la reparación en lo que es huesos es un poco dolorosa. Entonces decodificamos, pero a su vez quizás necesitamos que Pedro nos ayude, sí, con sus técnicas naturales, sí, que no nos da medicamentos ni nada que entorpezca quizás en algunas oportunidades la reparación. Así que, Pedro, contanos qué es lo que haces. ¿Por qué clínica de campo? Claro, no te explico. Nosotros tenemos equipo de terapia de ordenamiento molecular, biomolecular, o sea, son frecuencias de campos que el paciente es colocado en un campo biofrecuencial, sí, donde se produce un ordenamiento biomolecular. Bien. Es una terapia de física cuántica, vamos a decir, es utilizar la física cuántica con fines terapéuticos, porque mi título es licenciado en kinesiología y fisiatría, o sea, fisioterapia, mejor dicho. ¿Qué es esto? Utilizar agentes físicos con fines terapéuticos. Bien. ¿Y la física cómo es? Bueno, los campos biofrecuenciales, porque por ejemplo el celular genera campos
frecuenciales, o sea, Sí. uno se conecta con cualquier lugar del mundo sin ningún cable, lo único que hace una frecuencia que es específica de tu celular y va precisamente a ese número, a esa frecuencia. Es decir, para poder hacer este tratamiento, el paciente no tiene que tener marcapasos, porque eso también es contraindicado, y además el celular se lo debe dejar apagado. Viste que cuando entraste, Sí, que celular o lo ponen en una en un cajita lugar, que hay afuera, exacto, que para dejar los celulares. Que... Exacto. Porque el celular también emite frecuencias y Ajá. se contraponen con la frecuencia que hay dentro de ese lugar. Ujú. Son campos biofrecuenciales. Y los resultados son realmente estupendos, porque pacientes que están con problemas biológicos, porque yo trabajo Ajá. desde la parte biológica ahí, Sí, sí. pero no me quedé con eso, por eso hice psicología social, Sí, sí. bueno, estoy haciendo ahora esto, medicina tradicional china. Esto que es decodificación biológica. Exactamente. Algo tan Biología total de los importante. seres vivientes. Sí, realmente estoy enamorado de esto porque Ujú. es algo muy... Es lo que estaba buscando desde hace un tiempo ya. Ujú. Así que bueno, doy gracias a Dios que se me dio y estamos acá. Y bueno, comentándote un poquito todo esto, es un trabajo que se hace directamente sobre... Llegamos, mirá vos lo que es, ¿no? Al ADN de la célula. Ajá. Esto es llegar a ordenar el funcionamiento de distintos órganos, especialmente el hipotálamo, timo, vasopáncreas, órganos de la inmunidad. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa un estrés o distintos problemas así que tenga, su sistema inmunitario baja. Al bajar el sistema inmunitario, está expuesto a que acontezca cualquier tipo de enfermedad. Entre ellas, como lo sabemos muy bien, la parte de huesos, que tiene que ver con la desvalorización. Ujú. Lo vemos en decodificación. Sí. Entonces, desde lo biológico yo estoy atendiendo ya de esto, en el año 82 me recibí, imagínate, ya pasó mucho tiempo, y realmente los resultados son muy buenos porque logramos ordenar. Para la medicina cuántica la enfermedad es un desorden molecular. Ujú. ¿Tá? Entonces el paciente se coloca en una camilla que está con un equipo de biofrecuencias y produce un ordenamiento primero en su sistema inmunitario. Con esto logramos algo muy importante: reparar desde lo biológico, por supuesto. Sí. Ya después hablaremos lo que es la reparación desde el punto de vista de codificación, y además calmar el dolor. Ujú. Porque esto es muy importante, la gente vuelve a lo que se llama volver a recuperar su función, Ujú. poder caminar, poder Claro, muchas veces moverse. por ahí nosotros decodificamos a alguien, pero necesita una rehabilitación, porque quizás hace mucho tiempo que no se puede mover esa persona. ¿M? Por ejemplo, Sí. tenemos casos donde decodificamos una esclerosis múltiple, donde quizás la persona está en silla de ruedas hace mucho tiempo y la persona se cura de la esclerosis múltiple o de quizás cualquier otra enfermedad que se le parezca o que tenga la misma o parecida sintomatología, y bueno, tiene que hacer rehabilitación. Hay que rehabilitar, hay que volver a poner en funcionamiento claro. de forma normal todo eso, y lo van a poder hacer, pero si toman sesiones kinesiológicas, recuperan mucho más pronto. Exactamente, y en el caso de que yo atiendo pacientes de edad avanzada, una cosa es un chico por ahí de 15 años, se recupera prácticamente fácil. Sí, mira, Pedro, tuvimos un caso que vos lo viste, lo conociste, sí, que sí. Vino incluso a las conferencias, este chico que no caminaba, 16 años y no caminaba, y no, yo misma di por hecho que en cuanto termináramos de decodificar y empezar a caminar iba a tener que hacer rehabilitación, y no lo tuvo que hacer, no lo necesitó. La juventud. Que realmente a mí no me asombra que se haya curado y que haya caminado, a mí me asombra que no haya necesitado rehabilitación, porque que se haya curado es parte de lo que estamos buscando y lo que sabemos que es el resultado al que llegamos con la decodificación biológica. Claro. Sí, que es la cura total de cualquiera sea el síntoma o la enfermedad o el diagnóstico. Lo que realmente sí me asombró en sobremanera es que no haya necesitado una rehabilitación. Y esto es porque, claro, una persona tan joven y realmente tenía ganas. Totalmente. ¿Sí?
había algo que se lo estaba impidiendo, pero realmente claro, lo que ocurre es que cuando hay un desgaste, cuando hay un paciente ya que tiene sus 60, 70 años, bueno, sí, necesita un proceso de recuperación, porque el músculo, el hueso y la articulación forman un equipo. Si yo fortalezco el músculo, indirectamente estoy fortaleciendo los huesos y la articulación. Para eso tenemos distintas técnicas también que precisamente promueven a que el paciente en su casa pueda hacer ejercicios. Con un sistema que yo lo diseñé ya hace mucho tiempo y realmente me da muy buen resultado. Y esto es maravilloso porque podemos devolverle a la gente la sensación de caminar. Esto es algo que, con verle la cara al paciente de que estaba sin caminar, que vuelva a caminar, es algo que no tiene precio realmente. La satisfacción profesional y a nivel familiar, y ese paciente como está contento de poder volver a dar sus pasos y poder ir al baño solo, algo tan elemental que una vez por supuesto, que no tener que depender para lo básico, ¿no? ¿Cómo dignifica esto? ¿No? Sí, Mi función es esta, ¿no? Evitar pacientes discapacitados. Y dentro de estos 30 y pico de años de ejercicio en la profesión, haciendo una estadística, puedo decir con total certeza de que... Bien, me gustó eso de con total certeza. Sí, buenísimo. Porque es así, es real. Que hay dos motivos importantes por el que el paciente se queda sin poder caminar. Uno de ellos es el problema de los pies y el uso de neumáticos inadecuados. ¿Qué es esto? O sea, calzados que no sirven, que no van, que no tendrían que usar. Y sin embargo, los fabrican, los hacen, bueno, uno los... Bueno, pero vos solucionás todos esos problemas, porque vos les pones, les armás una plantilla directamente al calzado. Claro, algo que no lo hace ninguna ortopedia, ¿verdad? Es colocar en la sandalias los realces ortopédicos. Y además, si el calzado es de vestir o tiene una determinada estructura, bueno, hacerle algo específico para eso. Es más, a veces me toca colocarle y directamente pegarle en el calzado los realces ortopédicos, porque una plantilla ocupa un espacio. Claro. Y si ocupa un espacio, la solución que le da la ortopedia es decirle, bueno, cómprese un calzado un número más grande. Sí. Pero no es así. Y nos resistimos, sobre todo las mujeres, a ponernos un calzado. Un hombre quizás hasta le viene bien. Bueno, tengo un calzado un número más grande. Pero eso queda... es antiestético para la mujer. Pero para la mujer es totalmente antiestético si nosotras querríamos todas tener un número menos. Claro, y además, ¿sabes qué? Los números difieren. No sirve. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una llanta del 13 que del 14. Seguro. No es lo mismo un calzado 38 que 37. Entonces, debe ser a medida. Entonces vos lo armás a medida. Directamente en el calzado. Claro, ¿sí? Entonces manera... la persona directamente se pone el zapato, no tiene que estar poniendo la plantilla, sacándola, poniéndola en un lado, que acá me entra, que en el otro lado me queda grande, en el otro me aprieta, el otro me queda chico. Y en este zapato lo quiero de otro tamaño porque no voy a andar yendo a tal lado con un zapato más grande. Entonces nos da la solución perfecta poniendo directamente, armando la plantilla en el mismo calzado. Incluso me ofreciste, yo le contaba a Pedro, le digo, Pedro, pero yo cuando estoy en mi casa uso esas medias con el cuerito abajo, esas medias de lana, ahora en invierno, que estoy tan cómoda, siento que estoy descalza y estoy abrigadita y siento como que estoy totalmente descalza y estoy cómoda. ¿Por qué me saco mis botas, el calzado que tengo durante todo el día y ando? Y él me dice, no, yo te lo pongo ahí también, pero vos trae lo que yo te pongo ahí también. Claro. Te armo la plantilla, entonces anda como si estarías descalza, pero con tu plantillita abajo y amortiguando bien para que las vértebras, me dijiste, para que las vértebras no hagan choque, ¿sí? Totalmente, es decir, hay una amortiguación. Si no hay una buena amortiguación, todo ese golpe repercute en toda la columna, nervio ciático, cadera, rodilla. Entonces, lo que nosotros hacemos es precisamente devolverle la amortiguación y de esta manera cada paso que se da amortigua y no produce un desgaste prematuro y acelerado de todo el sistema óseo. Y además en el verano, porque todo esto empezó, ¿por qué? Y porque en el mes de abril venían muchos pacientes muy mal y era evidente que tenían que usar plantillas. Claro. Sí, las tenían,
Pero ¿qué pasa? Diciembre, enero, febrero, marzo no usa nada por el calor. Encima ahora casi no tenemos frío, o sea, que ¿cuánto tiempo usamos una Además. plantilla si es que la tuviéramos que usar? O sea, yo no la usaría prácticamente nunca porque Bueno. trato de evitar las botas, o sea, hasta último momento, y ni bien empiezan las sandalias, vamos con las sandalias, que son más cómodas, que son más prácticas, no te tenés que estar poniendo medias y toda esa cosa, claro, y tener el pie apretado. Hacer un trabajo artesanal. ¿Qué es esto? Bueno. Vamos a ir a un corte, vamos a redondear el tema después y vamos a hablar después sobre los miedos, después que redondeamos este tema. ¿Cómo no? Sí, nos vemos en unos minutitos. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7 RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Retoño mío, esta es. Estamos acá nuevamente con Pedro, que vamos a redondear este tema. Vamos a pasar el teléfono para los oyentes, que es el 35 34 20 42. Es un teléfono de línea fija. Ezequiel los va a atender en el consultorio. Pueden llamar ahora. No estamos dando el teléfono de la radio porque es Ezequiel, mi hijo, el que siempre atiende los llamados, y en esta oportunidad lo necesitaba en el consultorio, ¿sí? Así que pueden llamar, que los va a atender él, al 35 34 20 42. Pedro, ¿nos pasás tu teléfono? De todas maneras, si alguien no llegó a anotar el teléfono de Pedro, se los pasamos nosotros, pero... Sí, le doy mi celular, sí. 15 57 00 90 37. Una vez más. 15 57 00 90 37. Perfecto. Bien. Bien, para redondear un poquito lo que estábamos comentando, el tema del calzado femenino, es decir, algo tan delicado y tiene que quedar prolijo. Sí. Es un trabajo artesanal que hago ya desde hace un tiempo, porque es una respuesta a una necesidad. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres usan taco alto, usan distinto tipo de calzado, y es necesario que se adapte el trabajo ortopédico a el calzado y no el calzado a la plantilla. Perfecto. Claro, porque es perfecto. Lo que hasta ahora se está haciendo es eso. Hay pacientes que vienen y dicen, no puedo usar la plantilla porque no me molesta. Y bueno, es necesario porque... Es que todos los que usamos alguna vez una plantilla, yo de chica usaba plantilla y realmente es una tortura. No, pero no debe ser una tortura, porque no podés comprarte el zapato que realmente querés, porque no podés usar el número de calzado que necesitas, porque hay, como vos decís, en verano o dejo de usar las plantillas o tengo que seguir con el pie aprisionado, y realmente lo que vos planteás es la solución perfecta que todos necesitamos siempre. Totalmente. Vos sabés que hay gente que está pisando tan mal con un metatarso revencido. Sí. Y a la larga, esa persona va a terminar con una fractura de cadera, porque cada vez va a caminar menos porque no va a poder caminar, al cada vez caminar menos se va a producir un proceso de osteoporosis, o osteopenia mínimo, entonces por ahí se fractura, una fractura patológica. ¿Qué quiere decir? Que se fracturó y se cayó. O tal vez una mínima caída, un mínimo golpe y se cae. Disculpame, Pedro, pero yo soy tu profesora en decodificación biológica y te tengo que corregir tu parte de lo que te enseñaron en la universidad. Sí, te pido seguro. disculpas. No, porque al contrario, estamos en realidad, además tenés que vivir el conflicto correspondiente para tener eso, y de desvalorización específica a esa parte del cuerpo, que corresponde a esa parte del cuerpo, porque si no, no te fracturas ni te pasa absolutamente nada de eso. Completamente de acuerdo. ¿Sí? Y aprendido. Muy bien. Perdón, pero es más fuerte que yo. Está bien, te entiendo. Y además este programa es de codificación real, y si no es real, hay que aclararlo. Si no lo aclaramos, deja de ser real. Claro. Entonces, bueno, para terminar esto, te podríamos decir así. Estábamos hablando de un tema: evitar pacientes que tengan que llevarlos al baño y que tengan que usar pañales. Esto se llama una discapacidad. Dos causas, o son dos cosas que me llevan a eso. En 30 y pico años de ejercicio en la profesión, haciendo la estadística, como te decía, hay un problema de apoyo, un problema de pie, un problema de calzado inadecuado, y sería el segundo motivo. Y un problema postural también. Todo eso viene acompañado del problema de
de apoyo. Ajá. Es un desayuno pobre, pero no porque no tengan, sino porque no le dan bolilla. Claro. Toman un desayuno, un té, unos mates y se van. Eso no es algo adecuado, no se aconseja eso. Entonces, a los pacientes que yo atiendo, que ya tienen sus años, Sí. les hago un trabajo así de que tengan un desayuno nutritivo, les indicamos algunas cosas. ¿Para qué? Para que pueda fortalecer todo su sistema osteomuscular. Ujú. Sí, tan importante que es la alimentación y no le damos la importancia que requiere, ¿sí? Creemos que basta con comer. No, porque Sí. hay pacientes que se quitan Como el apetito, decían, pero no como se decían nutren. algunos tanos antes, ¿no? Con todo el respeto, porque, o sea, vengo también de familia, de mi mitad, una mitad mía es también italiana, ¿verdad? Decían, basta que coma, pero no es basta que coma solamente, ¿sí? No es solamente el basta Claro. que coma, porque basta que coma, podés comer pan todo el día y realmente no vas a tener todos los nutrientes que necesitas. No basta solo con comer, hay que alimentarse además. Nutrirse. ¿sí? Nutrirse. Exacto, entonces hay gente que por ahí se quita el apetito con un mate y unas galletitas, pero no se nutrió, no se nutre. Seguro. Entonces a partir de ahí vienen los problemas osteoarticulares. ¿Por qué? Porque el corazón, el cerebro, todo necesitan elementos para su trabajo y si no viene de afuera lo saca del tejido conectivo. Sí, es como querer poner en marcha a un auto y no ponerle todo lo que necesita, como puede ser el agua, que es indispensable, ¿sí? Bueno, No sí, ponerle los aditivos correspondientes, Ahí. sino ponerle el combustible que lleva ese auto. ahí se fundió directamente. Por eso. Acá, ¿sabes qué hago yo? Un ejemplo, ¿no? Para que quede un poquito claro, porque me gusta hacer también algunas ilustraciones para que puedan comprender el Sí. principio. Sí, sí. Imagínate que estás construyendo algo y necesitas cemento y hierro y lo que te vienen es cal y alambre. Sí. ¿Qué puede pasar? Y durante el tiempo también incorporé otro elemento que se llama equilibrio térmico. Ajá. El equilibrio térmico está relacionado con la relación que existe entre la temperatura visceral y la Sí. temperatura sistémica o la temperatura corporal. Una se Bien. toma en la axila y la otra se toma en el recto. Ajá. Como es una práctica incómoda, hago lo que se llama iris diagnóstico. Que de hecho, bueno, a la mamá de Mario yo le tuve que hacer esa técnica Ajá. y sí, me encontré que hay un desequilibrio térmico importante y le mandamos también a hacer un trabajo para que logre normalizar la temperatura, porque de lo contrario fermenta lo que come Sí. y si fermenta lo que come también, por más sano que coma, se fermenta. Sí, sí. Entonces, hablando del tema que vos dijiste del Sí. auto, bueno, sería cómo mantener el radiador limpio y en buenas condiciones Sí. para que no se funda el motor. Tal cual. Y el tema de los pies sería alinear y balancear para que la rueda pise parejo y no rompa el tren delantero. Hablando un poquito en Seguro. términos mecánicos. Seguro. Así que de eso se trata, que desde mi trabajo como kinesiólogo es evitar la discapacidad, evitar que el paciente quede sufriendo, él y la familia, porque imagínate que no pueda moverse como para poder hacer sus necesidades básicas, es algo realmente muy doloroso. Ujú. Depender también, hay un dolor del alma ahí ya. Seguro. Entonces, bueno, si lo podemos evitar, Vamos a pasar nuevamente el teléfono. 15 57 00 90 37. Bien. ¿Tenés alguna página? No. No, No. la estoy armando, pero no. Bien, perfecto. Bueno, vamos a pasar el teléfono del consultorio, que es donde está Ezequiel atendiendo en este momento. No lo trajimos, o sea, sí nos trajo, pero no se quedó porque se tuvo que ir a seguir trabajando. Y el teléfono fijo es el 35 34 20 42, 35 34 20 42. El Facebook es Moni Francese con Z y con S y la página es www.monifrancese.com. El mail decodificacionreal@gmail.com. Retoño mío. Bueno, seguimos acá con Pedro y ahora vamos a hablar el tema prometido, los miedos, ¿sí? Es un tema muy amplio que en realidad daría para muchos programas, pero vamos a tratar de sintetizarlo lo más posible, ¿sí? Y desde la decodificación biológica decimos que el miedo a la cosa trae la cosa
a la que le tenemos miedo. Y en esto es un poco lo que dice la metafísica también, ¿sí? Acá como que hasta ese punto, hasta aquí, no hay tanta diferencia. Desde la metafísica se dice que el miedo a la cosa trae la cosa, y nosotros desde la decodificación biológica también. Para nosotros, desde la decodificación biológica, necesitamos tener un conflicto psicológico que baje a la biología para generar una enfermedad. La otra posibilidad es tener miedo a una enfermedad, y tengo tanto miedo a una enfermedad que el cerebro lo que hace es, dice, bueno, a ver, el miedo es un estrés por sí mismo, tengo ese estrés, ¿a qué le tengo, a qué se debe ese estrés? No hay una emoción específica, la única emoción que encuentro es el miedo, y como el único encuentro que encuentro es el miedo, entonces el cerebro va a ver, bueno, ¿a qué le tengo miedo? Le tengo miedo a X. Entonces te va a dar un X un poco más grande, más lindo, ¿sí? Que a la que vos le tenés miedo, entonces ya tenés la cosa a la que le tenés miedo, y ya no tenés miedo a la cosa, sino que tenés la cosa a la que le tenés miedo, ¿sí? Parece un trabalenguas, pero es Parece exacto. un trabalengua, pero es Es así, así. ¿sí? Me da la cosa a la que le tengo miedo, Claro, claro. ¿sí? Para solucionar ese Antes estrés. decíamos ver para creer, Ujú. y ahora podemos decir creer para ver. Primero creo Tal cual. y después lo veo. O sea, se ve Sí. y tenemos lo que tememos. Y así también podemos tener lo que queremos. Mira, vos no te pudiste quedar el último curso, hasta que nos quedamos hasta última hora con las decodificaciones, pero pasaron cosas maravillosas, porque el sábado, por ejemplo, hicimos varias decodificaciones donde hubo un médico, uno de los médicos que pudo testear, incluso uno de los médicos que dio un diagnóstico para que yo pueda hacer la decodificación, porque había una alumna que tenía un problema que, por ejemplo, se le estallaban las venitas de las manos, ¿sí? Y nos mostró que tenía, y le dolía muchísimo, no podía ni mover las manos. Entonces, resulta que no tiene que ver con el miedo, pero sí tiene que ver con el ver para creer, o el creer para, lo que vos decías recién. Y resulta que, bueno, le digo, bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Sabés que no decodificamos sin diagnóstico. Ella me dice, no tengo un diagnóstico. Bueno, anda a buscar un diagnóstico. Y uno de los médicos que estaba dijo, a ver, bueno, mostrame la mano. Miró, dijo cuál era el diagnóstico, y además dijo, pero además tenés un nódulo. Dice, esto es lo que te produce el dolor, más allá de que te estallan las venitas y que está a la vista y que esto es un problema tal. Bueno, hicimos la decodificación ya con el diagnóstico. Al día siguiente me dice, casi no vengo porque me sentía re mal. Y pasado el mediodía me dice, Moni, mira las manos, me di cuenta que no me dolían, mira, las manos estaban totalmente blanqueadas, no tenía ni una sola vena estallada, se la había reparado y el nódulo ya no estaba, ¿sí? Eso Maravilloso. es una de las pocas cosas que pasaron, Qué ¿sí? hermoso. En el curso de decodificación, o sea, en el postcurso, porque digamos que esto lo hacemos cuando Sería como fuera un del horario, ¿no? Trabajo práctico. Claro, como el trabajo práctico, tal cual. Y que tuvimos la suerte que teníamos el médico ahí que nos dio el diagnóstico, porque si no Claro. yo no hubiese hecho ninguna decodificación para mostrarles cómo se hace, porque realmente yo sin diagnóstico no trabajo, a menos que no haya posibilidad ya de conseguir uno, porque realmente ya agotamos todos los recursos y no hay ni estudios ni médicos que puedan decir que hay un diagnóstico. Entonces, de esa manera sí, vamos con la decodificación, ¿sí? Sin diagnóstico. Es en el único caso sí que lo hacemos, pero en este caso, o sea, había que ir a buscar primero el diagnóstico y lo tuvimos con el médico que estaba ahí, así que maravilloso. Al día siguiente el médico estaba fascinado porque él mismo había dado un diagnóstico que al día siguiente no estaba, o sea, al día siguiente, ni siquiera 2 días después. El ¿sí? cerebro repara, ¿no? Es Inmediatamente. maravilloso. Sí, Somos millonarios, multimillonarios. Sí, tal cual. Tenemos un cerebro que es Sí, una sí. fortuna. Y se me ocurría con el tema del miedo una frase mejor dicho, la introducción de la autobiografía de Mahatma Gandhi. Ajá, sí, maravilloso. Dale, Dice, contanos. Teme y morirás. Ajá. Cree y vivirás. Ujú. Esto realmente simplifica o resume un poco lo que es el temor. El temor mata. Tal cual. Recuerdo en Estados Unidos hace un tiempo Y atrás. disculpa, Sí, para nosotros, sabes que desde la decodificación biológica decimos una palabra cura, una palabra mata. tal cual. Así que imagínate, si una palabra que da miedo encima, te mata literalmente. Sí. Perdón. Vos fíjate, no, por favor, que estaba también pensando el tema de
cuánto miedo nos meten mediante avisos y mediante cosas, ¿no? Porque si por ahí vos te sentís bien o dicen, bueno, cuidado, porque hay un virus, una bacteria del ébola y te sacan bacterias y virus por todos lados y uno tiene miedo. Y entonces entra en que, bueno, me vacuno, me hago distintas cosas. Y el miedo es lo que realmente nos enferma. Porque después de haber estado en distintos hospitales haciendo lo que es las prácticas, uno respira ambiente de miedo en los hospitales. En los hospitales, cuando uno hace los trabajos prácticos, encuentra gente que está con miedo del diagnóstico. Los médicos también, nosotros kinesiólogos también, con el temor a no equivocarnos. ¿Por qué? En realidad nosotros, viste que decimos siempre que nosotros aceptamos el diagnóstico y no el pronóstico. Tal cual. Porque nosotros nos podemos, o sea, si no hacemos las cosas bien o hacemos una mala praxis, hacemos una mala praxis, nos comemos un juicio y nos puede sacar el título y algo que tanto nos costó. Seguro. O sea, hay temor por todos lados en el hospital. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Bien, bien. Haz de tu mente el abejorro. Bueno, seguimos acá con el programa de decodificación real, como siempre teniendo certeza. Y estábamos hablando con Pedro del tema miedos, ¿sí? Y ya habíamos hablado de que el miedo a la cosa trae la cosa, de que si tenemos miedo de enfermarnos de algo nos podemos enfermar, de que el pronóstico muchas veces nosotros aceptamos desde la decodificación biológica, aceptamos el diagnóstico, pero jamás aceptamos el pronóstico, porque el pronóstico es lo que asusta, lo que da miedo y lo que a su vez genera una nueva enfermedad. Porque como nosotros decimos siempre, en la mayoría de los casos la persona no hace una metástasis porque la enfermedad se ramificó. Para nosotros, desde la decodificación biológica, lo que le pasa a la persona es que recibió un diagnóstico, tuvo un pronóstico de ese diagnóstico, tuvo miedo. A ese miedo le puso otro tipo de sentimientos que fue a parar a otra parte del cuerpo donde generó otra enfermedad, y con un poco de suerte va nuevamente al médico, le diagnostican la otra enfermedad dándole otro pronóstico. Y cuando queremos acordar, decimos, sí, porque terminó ramificada en todo el cuerpo. Y la realidad que lo que terminó haciendo que se ramifique en todo el cuerpo es ese miedo que trajo otro miedo y ese otro miedo que trajo otro miedo, y que no entramos en una vorágine de que no podemos parar, ¿sí? Donde es el miedo al miedo del miedo y no podemos parar nunca con todo eso. Entonces, sí necesitamos tener un diagnóstico, pero jamás compramos bajo ningún concepto, y si hay algo que realmente nadie nos puede obligar es a que compremos el pronóstico, ¿sí? Si el diagnóstico, trabajamos con diagnóstico, pero nunca con el pronóstico. Nadie es Dios, nosotros tampoco damos un pronóstico, pero sí sabemos y tenemos testeado de que hasta ahora la gente que atendimos revirtió cualquier diagnóstico y cualquier pronóstico médico, por lo que seguimos necesitando de los médicos. De hecho, en la formación hay muchos de ellos, y trabajo sí o sí con médicos, no de otra manera, pero jamás con los pronósticos, ¿sí? Y lo primero que trabajamos es yendo a buscar esos miedos y sacando ese miedo al pronóstico precisamente, y aceptando el diagnóstico, porque si yo no acepto el diagnóstico no puedo lograr una cura. Pero hay otros miedos también que no tienen que ver por ahí con las enfermedades. Muchas veces hay miedos que nos inculcan desde la parte política, desde la parte religiosa, porque estamos en un mundo donde si tenemos miedo somos mejor dominables, ¿sí? Y nos dominan a través de los miedos. Hubo una época donde la gente tenía miedo. En la iglesia te decían, por ejemplo, en la iglesia católica, que te tenías que confesar, que si no ibas a ir al infierno, que no hicieras esto, aquello, lo otro. Y entonces la gente no es que no hacía las cosas porque no había que hacerlas, y porque era así, y por la convicción de esto no lo hago solamente porque sé que está mal, y porque mi valor moral me indica que esto no se debe hacer porque no corresponde,
y porque hay una ética moral o porque no paso mis derechos sobre los derechos del otro, sino que a veces no hacían las cosas solamente por miedo, ¿sí? Entonces no eran mejor personas por eso, porque una persona, si vamos a evaluar, la tendríamos que evaluar como buena persona si no hace algo o que no corresponde porque tiene un valor, sí, moral y ético que le dice esto no corresponde hacerlo. Pero si eso ya no se hace únicamente porque me están inculcando de que hay un tal infierno, entonces ya no pasa porque tengo yo un buen valor moral y ético, sino porque le tengo miedo al infierno y es solamente para salvar mi pellejo porque me hicieron creer de que había algo terrible que me puede pasar si hago tal o cual cosa. Entonces me parece que lo mejor que te puede pasar es que si no tenés que hacer algo, no lo hagas porque no corresponde y porque tus valores como persona te indican de que tal o cual cosa no se debe hacer. Y no porque haya algún poder como un infierno, por ejemplo, o algo que se le parezca. Porque entonces ya dejaría de tener valor eso que no haces, ¿sí? Porque sería solamente para salvarte, nada más. De todas maneras, el manejar a la humanidad con el miedo es la mejor manera de tenernos controlados a todos y realmente no es productivo para nadie. Y lo mejor que nos puede pasar es empezar a vivir con convicción de que lo que estamos haciendo está bien, sí, sin pasar por encima de nadie, sin faltarle el respeto a nadie, sin saltear esta ética y moral que cada uno sabe hasta dónde tiene que respetar o no, pero no por miedo, sino por convicción, ¿sí? Desde mi entender, al único que hay que tenerle miedo es al miedo. Y desde mi entender, el único pecado que puede cometer un ser humano es no hacer lo que quiere y no ser feliz, y no poder desarrollarse como ser, no poder ser, en definitiva. ¿Qué opinas, Pedro, vos de todo esto? Maravilloso, realmente todo lo que estuviste hablando me tuvo bien atrapado desde lo intelectual, lo emotivo, y realmente uno busca y hace, y deja de hacer con el solo objetivo de ser feliz. Todo lo que hacemos y lo que no hacemos es con el objetivo de ser felices. O sea, si estamos equilibrados, ¿no? No estamos hablando de personas que tienen problemas psíquicos, pero... Y ser feliz, ¿cómo lo podemos? Yo a mis pacientes les digo, ¿sabe qué es ser feliz? Y me gusta mucho hacer juego de palabras, para que quede claro. Es tener buena salud y mala memoria. Porque los que quedan viviendo en el pasado, recordando qué le hizo, qué no le hizo. Tengo varios pacientes así, ¿eh? Sí, por supuesto, pero yo también. ¿Qué me hizo, qué no me hizo? Ay, ya basta. Eso es como, mira, eso es como que cuando estamos con ese rencor hacia el otro, ¿no? Porque qué me hizo, qué no me hizo, sería el rencor hacia el otro. Sería como que yo quiero que el otro se muera, pero me enveneno yo me tomo el frasco de veneno, pero quiero que el otro se muera. El otro ni se enteró siquiera y el veneno me lo estoy tomando yo todos los días en gotas, en pequeñas dosis, con ese odio, con esa bronca, con ese rencor hacia lo que me hizo esa persona. Esa persona quizás ya no se acuerde de mí, ¿sí? Capaz que ya no está, y quizás hasta sufre insomnio, y sufre insomnio por alguien que está durmiendo plácidamente. ¿Cuál es el sentido? No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Vamos a pasar los datos de la próxima conferencia, que si bien falta un poco, porque es en septiembre, sí, ya hay que irla teniendo en cuenta, porque ya hay muchísima gente anotada. Va a venir Claudio María Domínguez, va a estar con nosotros, vamos a regalar un libro por persona, va a ser en Ramos Mejía, en Avenida de Mayo 56, a metros de Rivadavia y a metros de la estación, en pleno corazón de Ramos Mejía, al lado de la sala de primeros auxilios, en el primer piso, en un auditorio muy lindo, muy amplio, donde la otra vez lo llenamos completamente. Y va a ser el Día del Maestro, el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, 17:30 horas, no te olvides. Te esperamos un ratito antes, no mucho antes, ¿sí? Porque después los de la salita se enojan,
no le tapemos la entrada en la sala de primeros auxilios, por favor, porque tienen razón, reciben emergencias y viene gente que necesita poder entrar y salir cómodamente. La vez anterior tuvimos problemas con la sala de primeros auxilios, de hecho nosotros ingresábamos por ahí y ahora bueno nos van a habilitar la otra entrada, donde no vamos a tener ascensor, donde solo por escalera, primer piso. La realidad es que quedó obstruida la entrada durante mucho tiempo y no es beneficioso para un lugar que atienden por ahí gente todo el día, están los médicos atendiendo y demás. Así que vamos a dar la conferencia, una charla, vamos a decodificar en vivo, teniendo en cuenta que todo aquel que no llega a preguntar, porque entre tantas personas obviamente que no van a llegar todos a preguntar, los que no llegan a preguntar igual sanan, porque lo hemos comprobado en diferentes conferencias que la gente manda testimonios tanto como que nos llaman por teléfono o nos mandan mail o nos dicen en las conferencias siguientes todo lo que sanaron solamente escuchando, solamente presenciando, vivenciando, porque son presenciales y son vivenciales las conferencias. Entonces no te las pierdas, porque puedes decodificar cualquier enfermedad, la que sea que tenés, se puede decodificar. Si hay algo muy específico que tenés, si querés, podés llamar y nosotros ya tenemos asentado qué es lo que querés decodificar, y si realmente es algo, una enfermedad realmente importante, le vamos a dar prioridad, ¿sí? Entonces, podés llamar al 35 34 20 42, 35 34 20 42, se paga un bono, ¿sí? Y se van a llevar todos un libro de regalo. Y es en Avenida de Mayo 56 el 11 de septiembre, acordate, el Día del Maestro. Es feriado, por lo menos para los maestros es feriado, ¿no? Y para los que llevan los chicos al colegio también, para las mamás también es feriado. Entonces, el Día del Maestro a las 17:30 comenzamos en ese horario, comenzamos con la conferencia Decodificando y Decodificando en vivo. Así que el teléfono es 35 34 20 42. Y seguimos hablando un poco de los miedos, ¿sí? Ya habíamos dicho varias cosas sobre los miedos y vos ibas a comentar algo, Pedro. Sí, como no. Recuerdo una frase de Hipócrates. Ajá. Nosotros hacemos el juramento hipocrático cuando nos recibimos. Hipócrates, sí. Fíjate qué interesante lo que dijo hace mucho tiempo. No intentes jamás curar el cuerpo, sí, sin antes haber curado el alma. Es decir, yo durante estos ejercicios, el ejercicio de la profesión, que desde el año 82 hasta el 2009 empecé a buscar la parte, digamos, alma-espíritu, ¿no? Por eso sí, dice psicología y programación neurolingüística, medicina tradicional china y demás, y ahora con esto de decodificación. ¿Por qué? Y porque durante mucho tiempo estuve intentando curar el cuerpo. Pero Hipócrates lo dice, no intentes jamás curar el cuerpo sin antes haber curado el alma. Y esto de los miedos tiene que ver con una enfermedad del alma. Si yo tengo miedo, el miedo me paraliza, el miedo me impide, primero me impide hacia adelante, me impide crecer, y por si esto fuera poco me enferma. Seguro. Recordemos lo que dijimos anteriormente, el principio de la autobiografía de Mahatma Gandhi. El temor mata. Sí. Cree y vivirás. Es decir, ahí creo que queda un poco resumido el tema de la creencia, la certeza. Tal cual. Quiero vivir, no quiero morir. Sí. Entonces, qué importante es cuando muchas personas dicen, yo tomo la aloe vera, como dijimos en el programa anterior, yo tomo el jugo noni, tomo, no sé, tomo tomo limón, viste que hay un montón, que todo sí, perfecto, aparece. Toma todo lo que quieras, pero Tomá conciencia. Toma conciencia. Sí, y toma una dosis de alegría, de felicidad, ¿sí? Totalmente. Mira, yo les digo siempre a los pacientes, porque en general la gente cuando viene que está enferma, la verdad no tiene ganas ni de sonreír siquiera. Entonces les digo, empezá a practicar la sonrisa en el espejo. Va a ser muy falsa al principio, pero para el cerebro, como si es igual a es, y para el cerebro todo lo real, virtual, imaginario, simbólico es lo mismo. Al cerebro lo engañas muy fácilmente. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿querés empezar a generar endorfina, que es tan buena? ¿Sí?
esa adrenalina, ese entusiasmo que es tan bueno para el organismo. Entonces empezá sonriendo, sonreíte a vos mismo delante del espejo, ¿sí? La primera sonrisa te vas a dar cuenta que va a ser patética, vas a decir, por favor, eso no es una sonrisa, no importa, seguí intentándolo, y va a llegar un momento que te va a salir natural, y va a llegar un momento que te vas a empezar a reír, ya no te vas a sonreír, y para el cerebro va a ser real, y el cerebro va a decir, muy bien, está contento o está contenta, ¿sí? Y vas a empezar a generar todas esas sustancias que el organismo necesita, ¿m? Porque para curarte, como sos vos que lo haces, es tu propio cerebro que decodifica las enfermedades a través de nosotros, que somos la herramienta, ¿sí? Entonces, para que tu cerebro ponga en marcha la decodificación, necesita tener un motivo, una motivación, un para qué, ¿sí? Un objetivo, porque si voy a seguir haciendo todo lo que venía haciendo hasta ahora, ¿cuál es el sentido? Y por sobre todas las cosas, si tengo miedo, el cerebro va a tener que ocuparse de ese estrés que se llama miedo, y en lugar de decodificar, desprogramar esa enfermedad, va a tener que generar otra encima, ¿sí? No solamente no va a poder decodificar la enfermedad que ya tengo, sino que va a tener que generar otra nueva. Entonces, a través de la risa, por eso yo siempre les digo que miren programas alegres, que lean cosas alegres, que miren, hay un montón de cosas ahora en YouTube para matarse de risa, ¿sí? Cada uno tiene que buscar lo que le gusta y buscar la manera de poder reír, ¿sí? Ya ni siquiera sonreír, reír. Vos viste el consultorio que tengo varios ahí, y yo por ahí de pronto me atraso con un paciente y entro al consultorio y digo, y espera un poquito más, y se ríe, ¿viste? Claro. Ya vengo, le digo, porque de eso se trata. Nosotros somos 75% de agua, ¿sí? Y el 25% de células, o sea, sí. Si hacemos un paralelo seríamos una pecera, donde Tal hay cual. un 75% de agua y el otro 25% son pececitos. Sí. Entonces, si yo le coloco miedo, bronca, resentimiento, resentimiento viene de resentir 2 emociones congeladas, bronca y dolor, y si yo tengo todo eso adentro mío, seguro, eso está contaminando el agua. Entonces, si yo contamino el agua, esos pececitos, por más cosas que yo haga, sí. que le agregue química, que le agregue tónico, se van a morir. Medicamentos, sí van a aguantar un poquito más, pero intoxicados. Sí. Entonces, lo que se propone mediante la medicina biológica, o sea, terapia de ordenamiento biomolecular. Me gustó una vez que dijiste que cambiar el agua a la pecera. ¿Verdad? Sí, de eso se trata. Entonces, eso se cambia mediante vibraciones. Por eso digo curar el alma. Porque yo puedo, viste, la medicina la alopática convencional que no tiene respuesta para enfermedades crónicas. Tal cual. Entonces, ¿por qué? Porque hay que cambiar el agua de la pecera. Seguro. Y el agua de la pecera se cambia, bueno, desde lo biológico con TOB, terapia de ordenamiento biomolecular. ¿Sí? Ahora, desde el alma, acordémonos lo que dijimos recién de Hipócrates, no intentes curar el cuerpo sin antes haber curado el alma. Porque si no, es todo momentáneo. Sí. Es todo pan para hoy, hambre para mañana, como decía mi papá. Sí, y no es así. tal cual. Buscamos buscamos que el paciente no dependa tanto de nosotros y que sea más autodependiente. Yo lo que le sugiero mucho a los pacientes es que además, para no estar con pensamientos parásitos todo el tiempo, ¿sí? Porque si no, la mente se dispara a cualquier pensamiento parásito, es quizás tener un mantra para repetir, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, cada día y a cada momento estoy mejor, mejor y mejor, ¿sí? Mira qué simple, mira qué simple, y me va a enfocar en un objetivo, ¿sí? Yo tengo que repetir esto todo el tiempo, puedo repetirlo internamente, no tengo que ir hablando en voz alta tampoco, y estoy repitiendo este mantra y focalizándome en qué quiero, porque también es importante saber qué quiero. Porque hay pacientes que me dicen, yo no tengo ni idea qué quiero, ¿y qué puedo hacer entonces yo por vos? Yo no puedo decidir por vos. El qué quiero, el qué elijo en mi vida, es de cada uno de nosotros. Nadie puede decidir por vos, nadie te puede decir a vos qué es lo que querés, qué es lo que decidís y qué es lo que tenés que hacer. Entonces, muchas veces vienen a delegar hasta, ¿qué hago con mi vida? No tengo ni idea, cariño, qué haces con tu vida.
Lo ideal sería que te fijes que te gusta, es que no sé qué me gusta. Bueno, estamos en un problema importante, porque tu cerebro para poder sanar necesita tener un objetivo, un para qué me voy a curar. Porque si voy a seguir haciendo lo mismo, entonces, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué voy a curar? ¿Para qué voy a poner tanta energía en una sanación si voy a seguir haciendo siempre lo mismo? Entonces, pero para eso tengo que saber qué me gusta, qué objetivo, hacia dónde me quiero dirigir. Entonces, repetimos un mantra para mantener la mente limpia, ¿sí? Y no traer pensamientos parásitos, pero a su vez empiezo a ir hacia un objetivo, como si la meta estuviera ahí adelante mío y yo la empiezo a ver, la empiezo a visualizar y cada vez la visualizo más cerca, y cada vez la visualizo más cerca, y cada vez más cerca, y cuanto me descuide, la voy a tener de frente. Pero tengo que estar preparado y tengo que saber que realmente es eso lo que quiero, ¿sí? No sea cosa de que pida algo por pedir y me lo encuentre de frente y después no sepa qué hacer, ¿sí? Entonces, tener un objetivo claro, qué quiero, qué me gusta, hacia dónde me dirijo, para qué levantarme mañana. Es tan importante saber para qué me levanto mañana y tener una meta. No me puedo ir a dormir sin un objetivo, no me puedo ir a dormir sin un para qué me voy a levantar mañana. Hacer un balance diario a la noche antes de dormirme, escribir, ¿sí? Todos deberíamos tener una agenda diaria donde poner hasta, no sé, quiero hacer 15 minutos de caminata. Perfecto, escribilo. Ya te lo estás programando, lo estás proyectando, lo estás plasmando, ¿sí? Y lo vas a transformar en un objetivo, porque si no, lo más probable es que mañana ni siquiera te acuerdes durante todo el día que dijiste que ibas a caminar 15 minutos mañana. Y vos decís, ¿es importante eso? Sí, importantísimo, porque el cuerpo además necesita alimento. En épocas donde yo estaba muy ocupada, inclusive me ponía por ahí las alarmas del teléfono para tomar agua. Y vos decís, ¿te tenías que poner la alarma para tomar agua? Sí, porque estaba tan ocupada que no me acordaba. Entonces mi organismo necesita agua. Entonces si yo sé que me voy a olvidar, me pongo la alarma para acordarme. Y de esa manera me estoy ocupando de mí, ¿sí? Que me parece realmente muy importante. Vamos a ir un pequeño cortecito. Ya finalizamos, ya terminamos. ¿Cómo se nos fue el programa, Pedro? Por favor. Bueno, entonces, los esperamos el próximo miércoles en nuestro programa de decodificación real de 14 a 15 horas. Y recordando que a partir de agosto no estamos más los miércoles, sí, porque los miércoles vamos a estar en otro lado, que los pueden ver en Facebook, en Moni Francese. Y vamos a estar los martes y los viernes de 10 a 11 horas. Siempre teniendo certeza. Muchas gracias Pedro. Un placer y bueno, un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Nos vamos a volver a encontrar en otra oportunidad. A tus órdenes. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar, gracias por los llamados. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles.